Buenas noches, Javerín. Bienvenidos a otro video más en www.cultursefarad.com. Disculpen la gripa. Hoy con la segunda alía de Parashat Vayera, la cual va desde el versículo 15 hasta el versículo 33 del capítulo 18 del libro de Bereshit, del libro de el Génesis. Y en esta alía se narra el famoso regateo entre Dios y Abraham por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sedom y Amorá, unas ciudades con vecinos poco recomendables. Dios decide destruirlas, le revela esto a Abraham y Abraham regatea con Dios tratando de insistir de si hay cierta cantidad de personas justas en esta ciudad, si vale la pena destruirlas o no. Comienza con 50, 45, 30, 20 y finalmente se llega a 10. Como vamos a ver más tarde en la parashá, en efecto no hay 10 personas justas, simplemente Lot y su familia, lo cual pues es otra historia muy diferente. Y hoy me quiero concentrar en un detalle hermoso que tiene esta segunda lía de Parashat Vayera, que es posiblemente el caso más obvio de antropopatismo que existe en la Torah. Es decir, que es antropopatía. Antropopatía es cuando Dios se comporta o siente como un ser humano. Antropos es hombre, patos es sentimiento, y la Torá describe un diálogo interno que tiene Dios muy interesante. Versículo 17, va Hashem amar, y dice Dios, Hamechase el ani me Abraham asher ani ose. Voy a cubrir, voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer. Abraham hayo ihiel goy gadol vatzum benibrechu bo kol goy haaretz. Abraham va a ser el padre de una nación grande y poderosa, y a través de la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, al leer esto, especialmente en el libro del Génesis, donde Dios, ya habíamos hablado de esto en nuestra parashá de este año de Noah, es un Dios muy activo, es tremendamente descriptivo, antropomórfico prácticamente. Pero nosotros sabemos teológicamente que esto no tiene sentido, o sea, Dios no habla consigo mismo. Dios no necesita tener estos diálogos internos. O como dice algunos midrashim, Dios no necesita consultarle a los ángeles. O sea, ¿cuál es el propósito de que la Torah nos diga que Dios tiene este diálogo interno? Y aquí es donde aplicamos el principio de Rabbi Ishmael, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah se expresa en el lenguaje de los seres humanos, o como el lenguaje de los seres humanos. Es decir, no es que Dios tenga un diálogo interno, sino que es importante para que nosotros entendamos esta historia, que esto sea narrado de esta manera. ¿Ok? Y en mi opinión, la respuesta de por qué entonces tenemos esto, por qué esta historia va a ser narrada de esta manera, ocurre en el siguiente versículo, que es el versículo 19. Ki yidat Iv, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. Porque lo conozco, כי ידעתיו. למען יצווה. Entonces voy a revelarle esto a Abraham para que le ordene a sus hijos y a su casa después de él y guarden el camino de Dios. La azot sedaká, de hacer justicia, umishpat, y ley. Toda esta lía, toda esta historia, toda esta narrativa está diseñada con un propósito de ejemplo.
Dios no necesita tener este diálogo interno, pero este diálogo interno es escrito en la Torah. ¿Para qué? Para que quede un testimonio para que las generaciones siguientes de judíos, es decir, nosotros, aprendamos de esto. Y esto es algo que dice de manera explícita el Radak, al cual trajimos la semana pasada. El Radak tiene una interpretación excelente sobre el libro del Génesis de Bereshit, Rabbi David Kimhi, siglo XIII en España. Él dice, Veshema tomru lo yashgiach b'maseichem. Dios le revela esto a Abraham para que luego sus descendientes no digan que, no le importaba. Abraham estaba desconectado del mundo. Mire, sus vecinos perecieron en fuego y Abraham no hizo nada. El famoso poema, vinieron por mí, cuando vinieron por los comunistas, no dejé nada porque era comunista. Algo por el estilo. Y luego viene la historia. Que tiene, en mi opinión, una de las frases más poderosas de Abraham, que es, se me perdió, Jalila aleja, versículo 25. Dios no lo quiera, o sea, Jalila aleja. Me'asot kadavar hase, de destruir una ciudad si hay justos, lehamit sadik imrasha, matar al justo con el malvado. Vejayaka tzadik vejarasha, entonces el justo y el malo son iguales. Halil Allah, Abraham está regañando a Dios. Halila es fuerte, es un lenguaje muy fuerte. Hashofet kol haaretz, que el juez de toda la tierra lo yahase mishpat, no se comporte justamente. Entonces viene luego el regateo. Haverim, este es el momento más brillante de Abraham. Desafortunadamente, la tradición religiosa occidental de las tres religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se han enfocado en Abraham, en el Abraham de la Keidah, en el Abraham de Génesis 22, en una persona que sacrifica sin cuestionar a su hijo para obedecer a Dios. Pero cuando leemos Génesis 22, en ningún momento Dios dice, y esto lo voy a hacer como un test, para que sus generaciones aprendan. Esto quiere decir, Javerim, al menos en mi opinión, el propósito para lo cual está esta introducción, este diálogo interno de Dios es para decirnos, Javerim, esto es lo importante. Este es el Abraham que nosotros debemos emular. Este es el Abraham que dirá a sus descendientes, la gazot tzedakah mishpat, hacer justicia y ley, derech Hashem, la vía del Dios de Israel, la vía de Yud Hei Vav Hei de Adonai. Es mucho más cercana a el Abraham del capítulo 18 del Génesis que al Abraham del capítulo 22. Yo me resisto a creer que un Dios absolutamente amoroso quiera que nosotros sigamos el ejemplo de sacrificar una vida humana por obediencia, sino más bien qué debe ser lo central. Ahora, eso no quiere decir que nos deshagamos de la quedá está ahí. La quedá está ahí, no va a salir de la Torá, pero como vimos ya en la semana pasada, los patriarcas también cometen errores. Los avot no eran libres de tener sus momentos poco brillantes. Pero este momento de Abraham es el momento más brillante de Abraham. Este es el momento que nos muestra Derech Hashem. Y es Dios mismo, dice, voy a darle la oportunidad a Abraham
de que le demuestre a sus descendientes cómo es que debemos comportarnos. ¿Y qué es lo que hace? En vez de juzgar, oh, sí, esos sodomitas, esos gomorritas son una gente muy, destrúyelos, Señor, limpia el mundo de los malhechores. Abraham se pregunta, un momento, ¿es esto justo? Y comienza el diálogo, Jalil alejado, son palabras muy fuertes. Cuidado Dios con hacer esto. Cuidado Dios con hacer esto porque entonces estarías traicionando tu propia naturaleza. Este es el momento brillante de Abraham. Este es el momento que verdaderamente, si nosotros nos apegáramos a este texto, en las tres religiones abrahámicas, en vez de insistir en términos de obediencia y sacrificio y exclusividad, porque hiciste esto, entonces tú eres mi bien amado. Si nosotros, en vez de enseñar esos textos tanto, enseñáramos más este texto, de decir, cuando incluso Dios mismo va a cometer actos de violencia, debemos tomar una pausa y preguntarnos, ¿esto es justo? ¿Esto es correcto? Cuando Dios mismo, y nos lo dice en la Torá y nos lo dice en el Talmud, no es un tirano. ¿Y quién es el que debe mantenerlo de cierto modo fiel a esta descripción? Abraham y sus descendientes, es decir, o sea, y si nosotros tenemos de cierto modo la obligación de hablar cuando Dios va a cometer uno de estos actos, con muchísimo mayor razón, cuando alguno de nosotros o nuestros dirigentes o nuestra religión está promoviendo cruzadas o está promoviendo fuegos purificadores en contra eh, eh, de los malvados, hay que tomar un paso atrás y ver si es completamente justo. Entonces, Javerim, los dejo con este capítulo, esta joya, que hay personas que recitan la Akedah todos los días como parte de su liturgia. Eh, Tal vez sería un judaísmo distinto, un islam distinto, un cristianismo distinto, si en vez de enfatizar tanto el capítulo 22 o 22 del Génesis, repasáramos más el capítulo 18. Para coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.